Bienvenidos, estimados participantes, al módulo número 2. El título de este módulo es Evaluación y Selección de Pruebas Psicopedagógicas. Soy la profesora Edelmira Velázquez y compartiré algo de los contenidos que desarrollaremos durante las sesiones presenciales. ¿Cuáles son los criterios que debemos tomar en consideración para el análisis y selección de pruebas de evaluación? Lo primero, debemos saber cuál es el objetivo de la evaluación. O sea, ¿qué queremos medir con la prueba que vamos a aplicar? ¿Qué se busca evaluar? Si es el conocimiento de un tema específico, si son habilidades generales o algún otro aspecto. Hay que ver el contexto de evaluación. ¿En qué contexto se aplicará la prueba? ¿En un aula, en un laboratorio o en otro lugar? Las características de los estudiantes. ¿Qué edad tienen los estudiantes? ¿Cuál es su nivel educativo? ¿Tienen alguna necesidad educativa especial? ¿Y cuáles son los recursos disponibles? ¿Cuánto tiempo se dispone para la aplicación de la prueba? ¿Qué recursos materiales y humanos se tienen disponibles? Todo esto se tiene que prever antes de convocar a la persona para aplicarle la prueba. Bien, ¿cómo garantizar la relevancia en una prueba? Lo primero son los objetivos de evaluación. ¿Qué se pretende evaluar con la prueba? ¿Y qué información se busca obtener? Los ítems de las pruebas que se van a evaluar, realmente estos ítems están relacionados con los aspectos que se pretenden medir. El lenguaje utilizado es adecuado para el estudiante y no solamente hablamos del lenguaje escrito en la prueba, sino también el lenguaje corporal del aplicador de la prueba. Es muy importante que se considere. El nivel de dificultad de los ítems, si tiene un nivel de dificultad correcto al nivel o la situación que tenga el estudiante al cual se le va a aplicar la prueba. Es importante considerar las características propias del estudiante, es decir, cuál es la edad, en qué nivel educativo se encuentra, cuáles son las características socioculturales, porque recordar que la parte de el lenguaje muchas veces no tiene el mismo significado, no tiene la misma connotación la palabra que utilizaremos. ¿Y cuáles son las dificultades o necesidades que presenta el estudiante? Eso se logra a través de una anamnesis. Criterios para el análisis y selección de pruebas psicopedagógicas. Número 1 es que debe garantizar que la información obtenida con la prueba sea válida y confiable. Si la prueba no mide aquello que se pretende evaluar, los resultados no serán útiles para la toma de decisiones. Entonces, importante considerar la relevancia, porque también permite tomar decisiones educativas adecuadas con una prueba relevante. Te puede ayudar a identificar las fortalezas y debilidades del estudiante, así como sus necesidades educativas, lo que permite diseñar una intervención educativa personalizada y efectiva. Es importante que durante la selección, la aplicación, el desarrollo de la prueba, tienes que evitar la frustración y el desánimo del estudiante, porque esos dos factores pueden alterar el resultado de la prueba. Si la prueba no es relevante para el estudiante, se siente frustrado y desanimado y afecta negativamente su motivación, su aprendizaje, pero sobre todo los resultados que usted va a obtener como evaluador para el diseño de su intervención psicoeducativa. Ejemplo de pruebas relevantes. Una prueba de lectura para un estudiante que tiene dificultades para leer. Esa prueba de lectura está inmersa dentro de una prueba grafoléxica. La prueba debe evaluar diferentes aspectos de la lectura, la comprensión lectora, la fluidez lectora y el vocabulario. La prueba de matemáticas para estudiantes que tienen dificultades en las matemáticas, dificultades para resolver problemas matemáticos, debe evaluar habilidades como la suma, la resta, la multiplicación y la división. Cuando nos tomemos la oportunidad de analizar la prueba grafoléxica, veremos que la prueba grafoléxica
incluye cada uno de estos aspectos de acuerdo al nivel del estudiante. La prueba de desarrollo cognitivo para un niño pequeño debe evaluar diferentes habilidades cognitivas como la percepción, la atención, la memoria y el pensamiento lógico. ¿Qué es la validez de la prueba? Pues la validez de la prueba es la evidencia que sustenta la capacidad para medir lo que usted se propone investigar. Entonces, es importante que reconozcamos los diferentes tipos de validez. ¿Cuáles son? El contenido, la validez del criterio y la validez del constructo, es decir, cómo ha sido diseñado, cómo ha sido construido ese ítem. Entonces, es importante también verificar el contexto en el que se ha desarrollado la prueba. El contexto influye grandemente. Si hay factores distractores dentro de ese contexto donde se ha aplicado la prueba, definitivamente los resultados no son confiables. Y si es aplicable, si la prueba que usted eligió es aplicable en el contexto donde se encuentra el estudiante. Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen para el resultado de una prueba? La homogeneidad de una prueba, es decir, que mide solo constructo o característica de manera consistente en el desarrollo de los ítems y la secuencia lógica que debe llevar. La longitud de la prueba. Una prueba más larga con mayor número de ítems generalmente tendrá una mayor confiabilidad que una prueba más corta. ¿Por qué? Porque la prueba más larga tiene más oportunidades para muestrear el comportamiento del estudiante y reducir el error aleatorio. Ahora también es importante considerar qué dificultad tiene el estudiante. Pues estamos hablando de un chico con TDA, pues hay que considerar los tiempos por la situación de la atención, la concentración. Entonces, ¿qué factores también influyen? Oye, la claridad de las instrucciones. Es importante que al momento de la aplicación de la prueba, las instrucciones sean claras, sean precisas y sean fáciles de entender para todos los participantes. Si las instrucciones son ambiguas o confusas, los estudiantes pueden interpretarlas de manera diferente, lo que obviamente afectará la confiabilidad de los resultados. La calidad de los ítems. Los ítems de cada prueba deben ser de alta calidad, lo que significa que deben ser relevantes para el constructo que se mide, estar libre de errores y discriminar adecuadamente entre los estudiantes con diferentes niveles de habilidad. ¿Cuáles son otros factores influyentes? Las condiciones de la administración. Quiere decir que es importante que todos los estudiantes realicen la prueba en un ambiente tranquilo, como les mencionaba anteriormente, libre de distractores, con los mismos materiales y siguiendo las mismas instrucciones. La prueba debe tener fiabilidad, es decir, que la prueba debe proporcionar resultados consistentes y estables al aplicarse en diferentes momentos o por diferentes evaluadores. Se debe verificar el índice de fiabilidad de la prueba que indica la precisión de sus mediciones. ¿Por qué es importante la fiabilidad? Número uno, porque permite tomar decisiones confiables. Si la prueba es confiable, los resultados obtenidos pueden ser utilizados con mayor confianza para tomar decisiones sobre la intervención educativa del estudiante. Además, facilita la comparación de los resultados. Si la prueba es confiable, los resultados obtenidos por diferentes estudiantes o en diferentes momentos pueden compararse de manera válida. Ejemplo, el caso de una prueba grafoléxica en primer grado. Se puede aplicar al inicio, a mediados de año y al finalizar el año. Ahí eso qué es lo que permite, qué es lo que nos facilita comparar los resultados obtenidos, si ha habido evolución en el estudiante o si por el contrario se mantiene igual o puede caber la posibilidad que vaya en involución. Entonces,
La fiabilidad reduce el error de la medición. Una prueba confiable minimiza el error aleatorio, lo que significa que los resultados obtenidos son más precisos y representativos del verdadero nivel de habilidad del estudiante. Aumenta la validez de la prueba. Es decir, que la confiabilidad es un requisito previo para la validez de una prueba. Una prueba que no es confiable no puede ser válida. Entonces, ¿qué se habla de pruebas estandarizadas? ¿Cómo se evalúa la confiabilidad de una prueba? Interesante. El método de prueba y reprueba. Es decir, administrar la misma prueba a los mismos estudiantes 2 veces en 2 momentos distintos, con un intervalo de tiempo entre las administraciones. La correlación que existe entre los puntajes obtenidos o en ambas ocasiones indica la confiabilidad de la prueba. También el método de formas equivalentes, es decir, se desarrollan 2 versiones equivalentes de la prueba, con contenido y dificultad similar. Ambas versiones se administran a los mismos estudiantes de manera aleatoria. La correlación entre los puntajes obtenidos en ambas indica la fiabilidad de la prueba. ¿Cómo se evalúa la confiabilidad también? Se puede utilizar el método de división por mitades, es decir, la prueba se divide en dos mitades, generalmente en función de su longitud o su contenido. Los puntajes obtenidos en cada mitad se correlacionan entre sí. La fiabilidad de la prueba se estima mediante el coeficiente de confiabilidad de Spearman-Brown o el coeficiente de Kuder-Richardson. El análisis de la consistencia interna. Este método se utiliza para evaluar la confiabilidad de una prueba que mide un solo constructo. Se calcula un índice de confiabilidad como el alfa de Cronbach o el coeficiente omega que indica la consistencia interna de los ítems de las pruebas. Esas son fórmulas para calcular la fiabilidad de la prueba. La objetividad de la prueba debe estar diseñada de tal manera que la interpretación de sus resultados no va a depender de las opiniones o los juicios del evaluador. Se debe considerar también la claridad de las instrucciones y la existencia de un sistema de puntuación objetivo. La estandarización de la prueba. La prueba debe contar con normas de referencia que permitan comparar el rendimiento del estudiante con el de otros estudiantes con características similares. Las normas de referencia deben ser actualizadas y relevantes para el contexto del estudiante. Entonces, ¿cuáles son los aspectos claves en la estandarización de las pruebas psicopedagógicas? Número 1, los datos normativos. Es decir, que se recolectan datos de una muestra representativa de la población objetivo. Estas normas proporcionan un punto de referencia para interpretar los puntajes individuales de las pruebas, permitiendo comparaciones e identificando áreas de fortaleza o debilidad. Son sumamente importantes esos datos porque esos datos son los que van a ser el punto medular para el diseño de la intervención psicopedagógica y la creación del plan de intervención educativa. La confiabilidad de la prueba se calcula medidas de confiabilidad de prueba, reprueba o la consistencia interna, como habíamos hablado anteriormente, para evaluar la estabilidad y consistencia de los puntajes de la prueba. Y una prueba es confiable porque produce resultados consistentes en todas las administraciones o subpruebas, lo que indica que las puntuaciones no están influenciadas por factores aleatorios. Muchísimas gracias.